Hola a todos. Hoy vamos a iniciar el nuevo tema que trata sobre las hormonas y el regulador del desarrollo de las plantas y animales, donde encontramos que las hormonas son moléculas de diversa naturaleza que se producen en las glándulas secretoras o endocrinas. Y ahí trabajan conjuntamente con el sistema nervioso y son los responsables de que actuemos, sintamos y pensemos tal y como lo hacemos. Los distintos tipos de hormonas se liberan en los vasos sanguíneos o en el espacio intersticial, donde circulan solas, o bien son asociados a ciertas proteínas hasta alcanzar los órganos o tejidos blanco o diana, donde actúan. Las hormonas forman parte del grupo de los mensajeros químicos, que incluye también a los neurotransmisores, como son las dopamina, la serotonina o el GABA. Entonces, existen distintas formas en que actúan las hormonas, y estas son la acción endocrina. Ahí la hormona es sintetizada en un órgano o glándula y es vertida al torrente sanguíneo para luego unirse a los receptores específicos. Está la acción paracrina, donde la hormona actúa desde células endocrinas a receptores específicos en células vecinas. Por último, tenemos la acción autocrina. La hormona ejerce su acción sobre la misma célula. Las hormonas en un organismo encontramos que tienen funciones variadas. Por tanto, si una hormona procede de una planta, de un animal invertebrado o vertebrado, se encargan de regular varias funciones importantes. Tal es el caso de que las hormonas aseguran el crecimiento correcto. También intervienen en la acción dinámica sobre diversos órganos. Activan o inhiben las enzimas. Las hormonas intervienen en el desarrollo apropiado. Igualmente en la reproducción. Las hormonas intervienen en las características sexuales, así como el uso y almacenamiento de energía, y esas mismas intervienen en los diferentes niveles, intervienen en los niveles en la sangre de algunos líquidos como la sal y azúcar. ¿Cómo se clasifican esas hormonas? La clasificación de las hormonas depende de muchos factores. Podemos hablar de la clasificación de las hormonas según su composición química. De ahí hablaremos de hormonas peptídicas, hormonas lípidas, y luego hablaremos de las hormonas que derivan de aminoácidos. Ahora, según la proximidad de su sitio de síntesis o sitio de acción, las hormonas se dividen en dos: hormonas autocrinas y las hormonas paracrinas. Otra clasificación podría ser según la naturaleza de las mismas, donde podríamos hablar de las hormonas esteroideas, hormonas proteicas y hormonas derivadas de fenólicos. Y por último tenemos la clasificación según su solubilidad en el medio acuoso, donde encontramos las hormonas hidrofílicas, que son hidrosolubles, y las hormonas lipofílicas, que ahí hablamos de los lipofílicas. Entonces encontramos que todo eso varía, ya sea en las plantas como en los animales. De hecho, tendremos que desarrollar las hormonas de desarrollo en las plantas y el desarrollo
de las hormonas en los animales. Vamos a empezar con las hormonas de desarrollo en las plantas. Una planta para crecer necesita la luz del sol, el dióxido de carbono del aire y el agua y los minerales. Entre ellos tenemos el nitrógeno del suelo. Con esos elementos la planta puede generar casi todo su propio cuerpo, convirtiéndose los materiales simples en las complejas moléculas orgánicas de que están compuestos los seres vivos. El crecimiento de una planta no es simplemente un incremento en masa y en volumen, sino que está también el desarrollo y la forma, dando lugar a una gran variedad de células, tejidos y órganos. Está claro que el desarrollo normal de una planta depende de la interacción de un gran número de factores internos y externos. Los principales factores internos que regulan el crecimiento y desarrollo de la planta son los factores químicos. De entre ellos están las hormonas, que son el objeto de este tema. Encontramos que las hormonas vegetales, que también son denominadas fitohormonas, son sustancias producidas por las mismas plantas, ubicadas mayoritariamente en las hojas de la planta y que actúan sobre otras células como mensajeras químicas. Las hormonas vegetales son capaces de regular de manera predominante los fenómenos fisiológicos de las plantas. Y por último podemos decir que las hormonas se producen en pequeñas cantidades en tejidos vegetales. Seguimos con las hormonas vegetales, donde encontramos que estas se producen en las células de secreción que no forman glándulas. Las hormonas vegetales controlan un gran número de eventos. Controlan el crecimiento de las plantas, controlan la caída de las hojas, controlan la floración, controlan la formación de fruto, hasta controlan igualmente la germinación de las semillas. Hablando de las características de las fitohormonas, hormonas vegetales, encontramos que las fitohormonas relacionadas con diversos mecanismos fisiológicos durante la diferenciación celular y crecimiento de la planta son pocas en la naturaleza. A pesar de su escaso número, están facultadas para regular las respuestas de crecimiento y desarrollo de la planta. En efecto, esas sustancias se localizan en todas las plantas terrestres y acuáticas, en diversos ecosistemas y en diferentes formas de vida. Es natural su presencia en todas las especies vegetales, siendo en las especies comerciales donde se ha sabido apreciar su potencial. Puedo decir que las fitohormonas son sintetizados por la planta. Se encuentran en muy bajas concentraciones y pueden actuar en lugares que no fueron sintetizados y ser transportados en el interior de la planta. Otra de las características de las fitohormonas. Encontramos que las hormonas regulan procesos de correlación, es decir, que recibiendo el estímulo de un órgano lo amplifican, lo traducen y generan una respuesta en otra parte de la planta. Interactúan entre ellas por distintos mecanismos. Podemos hablar de sinergismo, que es la acción de una sustancia que se ve favorecida por la presencia o absorción de la otra. Es el caso que ocurre, por ejemplo, que en una planta la presencia
azufre condiciona la absorción de nitrógeno y manganeso. Tenemos el otro proceso que es de antagonismo, donde podemos decir que la presencia de una sustancia evita la acción de la otra. Eso lo encontramos entre calcio y potasio. Y por último tenemos que la acción de una determinada sustancia depende de la concentración de la otra. Las fitohormonas tienen además dos características distintivas de las hormonas animales, donde encontramos que ejercen efectos pleiotrópicos, es decir, actúan en numerosos procesos fisiológicos, no actúan solo en un solo proceso, sino en varios procesos. Las fitohormonas sintetizan, síntesis de fitohormonas, es decir, están casi en todas las células y existen en una variación cualitativa y cuantitativa según los órganos que tiene la planta. Y por último, podemos decir que las hormonas y las enzimas cumplen funciones de control químico en los organismos pluricelulares. Y por último, decimos que las fitohormonas pueden promover o inhibir determinados procesos. Y encontramos que el grupo que puede promover una respuesta es el grupo de las auxinas, grupo de gibberelinas, grupo de fitocininas y el grupo de etileno. Y por otra parte encontramos las hormonas que inhiben a un proceso, donde tenemos el ácido acícico, los inhibidores, morfactinas y retardantes del crecimiento. Ahora, cada una de estas hormonas tiene una estructura particular y son activas a muy bajas concentraciones dentro de las plantas. Entonces, terminamos el grupo de las fitohormonas diciendo que las fitohormonas pertenecen a 5 grupos conocidos de compuestos que ocurren en forma natural, cada uno de los cuales exhibe propiedades fuertes de regulación de crecimiento en las plantas. Entonces, en ese grupo se incluye al etileno, auxina, gibberelinas, citokininas y el ácido acícico, cada uno con una estructura particular, tal como lo hemos presentado anteriormente. El segundo bloque de las hormonas es el bloque que está constituido por hormonas de desarrollo en animales, un grupo que vamos a desarrollar seguidamente. Las hormonas de desarrollo en los animales encontramos que son sustancias fabricadas por las glándulas endocrinas, que al verterse en el torrente sanguíneo producen la activación de algunos mecanismos y de esa manera ponen en funcionamiento algunos órganos del cuerpo. En los animales, las hormonas son una especie de mensajeros que coordinan las funciones de varias partes del cuerpo, llegando a todas las extremidades de él por medio del torrente sanguíneo, y logrando cambios como la aceleración del metabolismo y del ritmo cardíaco, la producción de leche o el desarrollo de órganos sexuales. Encontramos que la mayoría de las hormonas son proteínas que consisten de cadenas de aminoácidos. Algunas hormonas son esteroides, sustancias grasas producidas a base de colesterol. Las hormonas de desarrollo en animales, estas van a todo lugar del cuerpo por medio del torrente sanguíneo hasta llegar a su lugar indicado, logrando cambios como es el caso de la aceleración del metabolismo del organismo,
la aceleración del ritmo cardíaco, tal como lo hemos mencionado antes, la producción de leche, el desarrollo de órganos sexuales, entre otras funciones que llevan las hormonas dentro de los animales. Estas hormonas dentro de los animales involucran o están asociados con un montón de organismos, tal como lo podemos apreciar en la pantalla. Las hormonas de desarrollo en animales están relacionadas con el hipotálamo, la hipófisis, las tiroides, las glándulas suprarrenales, páncreas, lo que son las paratinoides, las gónadas, la placenta y la mucosa intestinal. Donde vemos que esos principales órganos lo podemos apreciar en esas imágenes, donde podemos ver el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la glándula suprarrenal, páncreas, la paratiroides, las gónadas o glándulas de reproducción, glándulas reproductoras, la placenta y en ciertos casos la mucosa del intestino delgado. Sí, vamos a ver las funciones de cada uno de estos órganos. Empezamos con el hipotálamo. Es un área del cerebro que se halla situado debajo del tálamo y que puede enmarcarse dentro del diacéfalo. A través de la liberación de hormonas, el hipotálamo se encarga de la regulación de temperatura del cuerpo, la sed, el hambre, el estado anímico y otras cuestiones de gran importancia, como la regulación de presión arterial, aumento de volumen sanguíneo y entre otros. Y la hormona que trabaja con el hipotálamo es la hormona antidiurética, ADH. Seguidamente tenemos la hipófisis o glándula pituitaria. Es una glándula de secreción interna del organismo que está en la base del cráneo y se encarga de controlar la actividad de otras glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo, como es el desarrollo o la actividad sexual. También produce sustancias que interrelacionan con otras que son segregadas por páncreas y puede influir sobre la paratiroides. La hipófisis también segrega algunas hormonas. Es el caso de prolactina. Esa hormona se encarga de estimular la formación de leche en las glándulas mamarias, en las vacas y en otros mamíferos. También en la hipófisis se puede hablar de la hormona melanotropa, que estimula a los melanocitos o células productoras de pigmentos. Con la hipófisis, que actúa con otras hormonas diferentes, donde se puede hablar de hormona antidiurética, que favorece el incremento de la presión sanguínea y evita que se produzca una secreción excesiva de orina. Y por último tenemos la hormona oxitocina, que estimula la concentración de músculo uterino. Después de hipófisis tenemos la tiroides, que es una glándula que está situada en la parte anterior y superior de la tráquea y segrega hormonas que influyen en el metabolismo y crecimiento. La tiroides estimula el metabolismo general, tal como podemos apreciar ahí, incrementa la sensibilidad de varios órganos, en especial el sistema nervioso central.
tiene un efecto marcado sobre el desarrollo, es decir, desde la forma infantil hasta la adulta. La secreción de la hormona tiroidea está controlada por la hipófisis, pero también se ve afectada por las hormonas producidas por el ovario y a su vez afecta el desarrollo y la función de los ovarios. Después de tiroides pasamos a paratiroides, que es una de las 4 glándulas de tamaño de una arveja, como una semilla, que se encuentran sobre la tiroides. La hormona paratiroidea que produce esas glándulas aumenta la concentración de calcio y fosfato en la sangre. Después hablamos de las páncreas, como órgano glandular situado en el abdomen del hombre y en otros vertebrados, que se encarga de producir y verter al intestino algunos de los jugos que contribuyen a la digestión de los alimentos, así como de segregar la insulina y glucagón que el organismo necesita. Seguidamente tenemos las glándulas suprarrenales, que son pequeñas glándulas ubicadas en la parte superior de cada riñón. Estas producen hormonas imprescindibles para la vida, incluyendo hormonas sexuales y cortisol. El cortisol ayuda a responder al estrés y tiene muchas otras funciones importantes. Después tenemos las gónadas. Son glándulas genitales que pueden ser masculinas o femeninas, que se encargan de elaborar las células reproductoras, donde encontramos que producen hormonas que controlan el desarrollo sexual y los distintos procesos implicados en la reproducción, y por otra parte las hormonas testiculares controlan la formación de espermas. Después tenemos la placenta. Es el órgano que desarrolla durante la gestación de las hembras, los mamíferos, exceptuados los monotremas y marsupiales, que consisten en una masa esponjosa adherida al útero y a través de la cual se establece el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas entre la madre y el embrión que lleva dentro. Por último tenemos la mucosa del intestino delgado. Encontramos que primero el intestino delgado es un órgano en forma de tubo largo que conecta el estómago con el intestino grueso. Mide casi 20 pies de largo y se dobla varias veces para encajar dentro del abdomen. El intestino delgado tiene 3 partes: el duodeno, el yeyuno y el ileón. Su función es continuar el proceso de la digestión de los alimentos que vienen del estómago y absorber los nutrientes como vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y proteínas, y el agua para usarlos en el cuerpo. La mucosa intestinal está especializada en la digestión y la absorción de nutrientes, y para ello tiene que aumentar su superficie, que da a la luz 3 maneras: pliegues circulares, válvulas de Kerkling o plica, que son visibles a simple vista y son pliegues permanentes formados por mucosa y submucosa. Para terminar el tema de hormonas, tenemos que cerrarlo hablando de la aplicación comercial de las hormonas. Podemos decir que las hormonas animales y vegetales son utilizadas para uso comercial. De hecho, hablaremos primero a nivel de las hormonas animales, donde podemos hablar de la hormona
supranerdona, que es la hormona segregada en gran medida por las glándulas suprarrenales y juega un papel importante en las funciones cerebrales, específicamente en la memoria, pensamiento y alerta. También tenemos la hormona hidrohipiandrosterona, DHEA. Es producida por la corteza de las glándulas suprarrenales. Estas glándulas producen unos 30 miligramos de DHEA al día en los hombres y la mitad en las mujeres, aunque las cantidades pueden variar notablemente según la edad. Entre otros efectos, esta hormona ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Es un potente antioxidante, mejora la distribución de la grasa corporal y incrementa el deseo y la actividad sexual. La hormona melatonina, segregada por la glándula pineal, ubicada en el cerebro y interviene en importantes funciones como la de regular los ciclos circadianos del hombre y los animales, el sueño, la vigilia y la adaptación a las estaciones. Estimula asimismo la actividad inmunológica y previene las enfermedades cardíacas y degenerativas. Alivia igualmente y protege de los efectos negativos del estrés. Y por último, a nivel de las hormonas animales, tenemos la somatotrofina, también llamada hormona de crecimiento. Es segregada por la adenohipófisis. Produce crecimiento de todos los tejidos del organismo capaces de desarrollar esa función. Causa aumento del volumen de las células y favorece su reproducción. Ahora, por parte de los vegetales, encontramos otro grupo de hormonas, donde lo encabeza la hormona fitocinina, que estimula la mitosis. Producen un aumento de la síntesis de ADN, ARN y proteínas. Favorecen la formación de yemas laterales, transpiración y crecimiento de tubérculos. Favorece el alargamiento de frutos y semillas, inhibición del amarillo de las hojas cortadas. Actúan en la traducción de ARN, incrementan la rapidez de síntesis de proteínas y intervienen en la división celular, formación de órganos. Otra hormona a nivel de las plantas está las auxinas. Actúan estas en la mitosis, en el alargamiento celular, formación de raíces adventicias, dominancia apical, diferenciación de xilema, regeneración de tejido vascular en tejidos dañados, inhibición del crecimiento radical en concentraciones bajas, en la floración, en la senitud, gastropismo, retardancia de caída de las hojas, flores y frutos jóvenes y en la dominancia apical. Tenemos la hormona gibberelinas, donde encontramos que el ácido hidrobérico es opuesto a las auxinas, ya que son retardantes del crecimiento. Controlan el crecimiento y elongación en los tallos, elongación del escapo floral, en las plantas, en rosetas, es inducido por fotoperiodo de días largos. Estas estimulan la germinación de numerosas especies y en cereales movilizan reservas para crecimiento inicial de la plántula. Tenemos la hormona etileno. Es una de las hormonas de estructura más simple, gaseoso, al ser un hidrocarburo. Es muy diferente a otras hormonas vegetales naturales.
El trino provoca respuestas como geotropismo y abscisión, maduración de frutos, senescencia de órganos, epinastia, entre otros. Y por último tenemos la hormona ácido abscísico, que inhibe el crecimiento celular y la fotosíntesis. El ácido abscísico, HbA, es un inhibidor del crecimiento natural presente en las plantas. Químicamente es un terpenoide que es estructuralmente muy similar a la porción terminal de los carotenoides. Entonces, hasta aquí damos por finalizado ese tema de hormonas y reguladores de desarrollo de las plantas y animales que teníamos que desarrollar en el día de hoy. Ya nos vemos en la próxima sesión de clases.